Hola queridos hermanos, un placer saludarles. Estamos de regreso ya con las reflexiones de la escuela sabática. Estamos ya en la lección 9 y es un gozo y un privilegio presentarles algunas reflexiones que hemos sacado durante la semana. El texto base para esta semana fue 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 6 al 8, del cual yo quiero leerlo directamente de la palabra de nuestro Dios. Escuchemos. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El texto base para esta semana nos da la introducción de lo que el apóstol y de que los autores de esta lección quieren transmitirnos a las generaciones futuras y a esta generación. Porque el título es La Iglesia y la Educación. Hace muchos años se decía que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Pero la salvación tiene que llevar enseñanza. La salvación tiene que tener principios. La salvación, si bien es cierto que es gratis, tiene que haber un proceso de aprendizaje. Tiene que haber un proceso de enseñanza. Y esta semana veremos, a la luz de los tópicos, algunas vertientes que nos ayudarán para entender cómo en la iglesia podemos recibir educación cristiana, educación religiosa, educación que inspire para vivir en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Comencemos a las reflexiones de la escuela sabática. Es mediante el estudio de las Escrituras. Y ese es un punto muy importante que yo resalto al iniciar estas reflexiones. Es un punto muy importante. Es mediante el estudio de las Escrituras y la adoración a Dios como llegamos a conocer a Dios, como llegamos a conocer a su voluntad. Hace algunas semanas anteriores estudiamos cuando Jesús se acerca a aquella mujer para decirles que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y descubrimos que adorar en espíritu era conocer su esencia y en verdad era conocerlo a Él a través de las doctrinas o a través de las Escrituras. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que es mediante las Escrituras y la adoración como podemos llegar a conocer su voluntad. El apóstol Pablo parte de un principio fundamental. Nos hubiésemos entregado a todos, pero estamos aquí por amor a ustedes. En la iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, debe haber deliberaciones serias y relevantes donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. No es hacer un programa por hacerlo. No es hacer un programa para matar el tiempo. No es hacer, pásame ahí lo que tú tengas porque se me olvidó. No. Es hacer deliberaciones serias en donde los asistentes, donde los jóvenes, sin cuestionarlos. Una de las cosas, una de las etapas más tristes que yo tengo de mi vida en la iglesia es cuando éramos enjuiciados con preguntas y éramos, ahora sabemos el término, nos hacían bullying si nosotros no lo sabíamos, no lo aprendíamos o no sabíamos dar respuesta de ello. Y fuera de la iglesia se burlaban, mira, él no lo sabe, él no lo supo, y eso iba minando el interés. Algunos fueron impulsados para seguir estudiando, no tanto porque querían saber, sino para competir. Pero la iglesia debe haber deliberaciones serias y relevantes donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere para la vida del joven? ¿Qué es lo que Dios quiere para la vida de esa familia? Esas deliberaciones deben hacerse sin ánimos de presumir, sin ánimos de soslayar, sin ánimos de minimizar, con el ánimo de conocer la voluntad de Dios que tiene para mí y para su iglesia. La iglesia debe crear el espacio para el aprendizaje. No solamente debe crear el espacio para las exposiciones, no solamente debe crear el espacio para las representaciones en donde solamente somos espectadores.
La iglesia debe crear el espacio para el aprendizaje, desde los niños hasta los adolescentes, los adultos, los jóvenes adultos, los adultos y los adultos mayores deben crear un escenario de aprendizaje. La iglesia también, queridos amigos, debe crear un entorno para crecer en gracia y en la comprensión de Dios y el plan de la salvación. A veces estamos inmersos en la predicación del Evangelio, cosa que no es mala. Hay iglesias en donde están haciendo esfuerzos evangelísticos, no es nada malo. Pero que en esa inercia de la predicación del Evangelio tenemos que crear un entorno para crecer en gracia. No podemos predicar si somos toscos, no podemos predicar si carecemos de carisma, no podemos predicar si carecemos de muchos otros elementos que el enemigo se ha encargado de ir afirmando en nosotros y hacernos perder crédito ante Dios y ante los hombres. Porque la verdadera educación debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y malos humanos. La verdadera educación debe resaltar lo mejor de la iglesia. La verdadera educación debe impulsar el crecimiento cultural, el crecimiento social, el crecimiento profesional, el crecimiento en todos los sentidos, porque la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, y algunos le hemos añadido las emocionales. ¿Por qué? Porque cristiano no es aquel que solamente lee su Biblia y maltrata a los demás. No, la verdadera educación debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y malos humanos. ¿Que tenemos que enfrentar crisis? Sí, pero con paciencia, con firmeza, sin dar un paso atrás, declarando lo que la palabra de Dios dice, nosotros podemos dar un buen testimonio. Por eso es importante que nosotros tengamos presente estas reflexiones. Ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados cargó en la cruz y pagó un precio infinito. No es nada fácil. Podríamos contar experiencias personales vividas en esta semana, en este tiempo, en donde con paciencia hemos soportado, con paciencia hemos aguantado, con paciencia. El enemigo está irado, pero aún en medio de eso es allí donde el metal se purifica, es ahí donde el crisol del Señor va purificando sus metales y los va catapultando para hacer un testimonio puro y veraz. La educación cristiana, familia querida, debe esta enseñanza. De lo contrario, no merece el nombre de cristiana. Esta enseñanza del amor de Dios, esta enseñanza de que Dios nos ve como Él quiere vernos en la eternidad, de no mirar a los demás con sus pecaminosidad, sino verlos como un futuro candidato para el reino de los cielos. Esta es la enseñanza que la educación cristiana debe de enseñar. Otra de las reflexiones que llamó mi atención, familia, es que en medio del caos que vive nuestro mundo, que sucumbe en la desesperación, el Señor nos dice en San Mateo 5:14, vosotros sois la sal de la tierra. Qué bien haríamos si encontramos este texto. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. A sus discípulos en medio de esa desesperante, yo no puedo imaginarme, porque en medio de la ocupación romana, Jesús los llama a vivir como una luz, a ser misericordiosos, puros de corazón. Por eso yo tengo tan presente esto, familia. En medio de esta crisis, en medio del mundo en que vivimos, en medio de las tentaciones, a veces ni tú mismo eres responsable de lo que estás viviendo a tu alrededor. A veces no eres responsable, tú no la provocaste, pero te tocó vivir ese momento. A veces yo me pregunto de manera personal, ¿y qué necesidad tengo de estar viviendo, de estar pasando, de estar sufriendo, de estar en medio de una crisis que ni es mía? Esta lucha ni yo la busqué, esta crisis ni yo la provoqué, esta situación ni es de mi familia. ¿Por qué la tengo que estar viviendo? Pero Dios nos ha llamado a ser luz. Dios nos ha llamado a ser pacientes en medio de todo eso. Dios nos ha llamado a ser misericordiosos. Pero mis hermanos, Jesús en medio de la ocupación romana, cuando los judíos salían a su propia ciudad
y no podían ni transitar libremente en la ciudad de Jerusalén, ocupada por los romanos. En medio de esa ocupación romana, Jesús le dice a sus discípulos: vivan como una luz, vivan como unos misericordiosos, vivan puros de corazón. Eso es lo que dice en el sermón magistral del Sermón del Monte de San Mateo capítulo 5. La educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo, en medio de la crisis. Hoy, estas 2 semanas, he aprendido lo siguiente. Hay situaciones que no las provocas. Hay situaciones que no te competen. Hay situaciones que no eres culpable de nada. Son variantes, son variables que no están en ti cambiarlas. Hay que aprender a vivir bajo esas variables, bajo esas circunstancias. Y lo que esté en ti hacer, lo puedes hacer para gloria de Dios. Jesús llamó a sus discípulos, los entrenó para misionar caminando con ellos. Y esa es una lección maravillosa. Los enseñó para caminar con ellos, los llamó para estar con ellos y caminaba con ellos en ese aprendizaje hacia una vida mejor, porque no se olviden que los desafiaba con su visión de lo que podría ser este mundo cuando las personas se tratan como hermanos. Es un tema difícil, hermanos. Es un tema difícil. ¿Cómo puedes tratar como hermano al que te lastima? ¿Cómo puedes tratar como si nada hubiese pasado al que te hizo daño? ¿Cómo puedes tratar como hermano? Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, amigos. Dios ponga en nosotros ese espíritu. Humanamente hablando no podemos. Humanamente hablando no podemos. Hay algo que en el interior surge, hay un hombre que no ha muerto y que surge por allí para ser igual como me tratan, te voy a tratar. Es algo difícil, pero Dios ponga en nuestro corazón ese deseo para hacerlo mejor cada día. El perdón y la gracia y el amor iban de la mano con la soledad, el compromiso y las dificultades. Es algo raro, pero muy cierto. ¿Cómo puede ser que el perdón y la gracia, el amor, iban junto con la soledad, el compromiso y las dificultades? Mis queridos hermanos, porque el discípulo no es algo a la ligera. Eres un discípulo de por vida. Hay una parte que en los evangelios se descubrió durante el estudio que hice de esta semana, que no hay muchos maestros, no hay muchas definiciones de maestro, no hay muchas definiciones, pero de discípulos hay una cantidad, porque Dios quiere que seamos discípulos, imitadores, seguidores, hacer todo lo que el maestro. Vosotros sois mis amigos, y en otra ocasión Jesús dijo: vosotros sois mis discípulos y hacéis todo lo que yo os dijere. Toda educación cristiana debe incluir este sentido de misión, de propósito, hacernos discípulos, hacernos seguidores. La gracia, el perdón y la misericordia van aunado a la soledad, al compromiso y a la misión. Lo importante no es dejar de preguntar. Esta parte es muy importante. En la iglesia nosotros tenemos que hacer preguntas, en la educación tenemos que hacer preguntas. Dijo: la curiosidad tiene su propia razón de existir. Nunca pierda la sublime curiosidad. Eso lo dijo Einstein. Nunca pierda la curiosidad de preguntar, porque la curiosidad tiene su propia razón de existir. Investiguemos en las Escrituras, profundicemos cuál es el plan de Dios para mi vida. Y si no te lo revela, búscale y búscale. A veces los que hemos tenido muchos años en esto, seguimos preguntándonos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde voy ahora? ¿Cómo podemos hacerlo así? Los seres humanos tenemos curiosidad de saber. Tenemos preguntas, miedos, esperanzas y alegría, siempre buscando una respuesta. En búsqueda, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo puede ser así? Yo hice una pregunta adicional en mi lección. ¿Cómo puedo encontrar respuesta? ¿Cuál es la manera correcta de buscar a Dios? El texto es simple aparentemente cuando dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cómo puedo buscarlo realmente? ¿Cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Para entender, para comprender y para tener respuesta. ¿Cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Dios ha puesto, hermanos, eternidad en el corazón de los seres humanos. Dios ha puesto eternidad.
Y esa palabra eternidad tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con saber, con sabiduría, tiene que haber un elemento de enseñanza. Si bien es cierto que Dios ha puesto eternidad en nosotros, entonces nos ha puesto sabiduría, nos ha puesto conocimiento, nos ha puesto la capacidad para entender. Hay otro texto en Corintios que dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Eso lo estudiamos la semana pasada. Porque la educación cristiana debe conducir a las personas a descubrir las respuestas en la Biblia. Nos debe conducir. Cuando tengamos la respuesta, el Espíritu Santo trabajará y nos dará satisfacción, no resignación, nos dará un compromiso con la respuesta que el Señor nos está dando. Por eso, en la estructura de trabajo de nuestras iglesias, los grupos pequeños se han convertido en las primeras escuelas de la iglesia. Ahí conocían la Biblia y ahí aprendían la forma de vivir de Jesús. Así comenzó nuestra iglesia cristiana. Así comenzó nuestra iglesia apostólica. El mensaje del Evangelio se puede entender mejor, experimentar mejor a través del acto de compartir la vida. Es así como nuestro testimonio personal puede predicar. Es así como nuestro testimonio personal puede enseñar. Hay personas que no necesitas que le digas nada. Hay personas que te tienen que preguntar, oye, ¿cómo le estás haciendo? En este mundo tan banal, ya no es impresionante que a ti te vaya bien y que al otro le vaya mal. Porque el enemigo ha estudiado las estrategias modernas para hacer que los malos le vaya bien y a ti te vaya mal, aparentemente. Lo que el enemigo no sabe, y si lo sabe lo ignora, es que nuestra grandeza no está en las cosas materiales que tengamos. Nuestra grandeza, nuestra educación, nuestra enseñanza no está en acumular recursos para presumir que tenemos. Hay impíos que tienen mucho más que tú. Probablemente se les vea más felices. El problema nuestro es que en nuestra miseria nos quejamos y en nuestra abundancia queremos más. Y en ese ir y venir nos perdemos y perdemos de vista nuestro sentido de misión. Por eso es muy importante que hagas una vida sencilla, honesta, un testimonio y la gente mirará que eres guiado por Dios. No es fácil distinguir eso en este tiempo, pero Dios levantará a sus pueblos. Una pregunta, ¿por qué hago esta pregunta final? ¿Qué valor o efecto tiene toda luz doctrinal que poseemos como iglesia si no hemos aprendido a ser amables unos con otros? ¿Qué valor tiene lo que yo diga si no he sido amable con los demás? Ahora, ser amable con todos no significa tolerar el pecado. Ser amable con todos no significa dejar que me hagan daño. No, Dios no dijo eso. Ser amables con todos significa entender lo que esa persona vive. Pero ¿sabes qué? Esto tiene un límite, tiene un respeto y tú no me vas a tocar. Ser amables con todo es ser asertivos en nuestras declaraciones. No me gusta lo que me estás haciendo, no es correcto lo que estás haciendo, me estás lastimando y por eso te voy a poner un alto. Es amable, es ser amables. Lo que hemos llegado a confundir es que ser cristiano es dejarse que todo mundo te golpee. Lo que hemos llegado a confundir es que ser cristiano es dejar que todo el mundo te robe. No, ser amables en este mundo es ser firmes en tus principios, firmes en tus convicciones, para que ellos puedan ver que Dios está contigo, te protege y camina por donde tú. Porque cuando Dios los llamó a misionar, caminó junto con ellos. Por eso, al final de esta reflexión, hay otra frase que dice, no tiene sentido darle a oler una rosa a un hombre después de haberle cortado la nariz. No tiene sentido. Queridos hermanos, amigos, la iglesia es el medio. La iglesia debe ser el lugar, el escenario de aprendizaje. La educación cristiana debe implantarse en el corazón de los niños, de los jóvenes, de tal manera que alcancemos la gracia, que alcancemos el oportuno socorro, pero al mismo tiempo testifiquemos de que Cristo Jesús viene por nosotros. Yo te invito a reflexionar, yo te invito en el nombre del Señor a que tengas paciencia y con gozo avancemos en dirección a la victoria. Que Dios nos bendiga.